El siglo XVIII en España, fue una época de guerra, de reformas y sobre todo de una transformación radical. Pensemos que se pasa de una crisis por la sucesión, que puso patas arriba a toda Europa, al intento de modernizar un imperio entero. Así que vamos a ver en detalle cómo una nueva dinastía rehizo literalmente una nación. Muy bien, pues empecemos por el principio. Esta es la familia de Felipe V, el primer Borbón que se sentó en el trono de España. Y ojo, que su llegada no fue un simple cambio de rey y ya está. No. Fue la chispa que encendió un conflicto a escala mundial y el punto de partida de una era de cambios profundísimos, que de hecho definieron la España que conocemos hoy. Todo empieza, como tantas otras veces en la historia, con una crisis. Un rey muere, no deja descendencia y de repente el futuro de un imperio global se queda en el aire. Pues esta es la pregunta que se hacía toda Europa en el año 1700. Carlos II, el último de los Austrias en España, había muerto. Y su imperio, que era inmenso, se extendía por todo el planeta. Claro, era un premio demasiado goloso. Las grandes potencias estaban más que dispuestas a luchar con todo por él. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque se perfilan dos bandos clarísimos. Por un lado, Felipe de Anjou, que claro, prometía una alianza potentísima con la Francia de su abuelo, nada menos que el rey Sol, y por otro, el archiduque Carlos, que representaba, pues, la continuidad de los Habsburgo. La elección entre uno y otro no era una cuestión de familia, que va, era una decisión que podía redibujar por completo el mapa del poder en toda Europa. Y como era de esperar, la diplomacia no sirvió de nada. En su testamento, Carlos II había nombrado heredero a Felipe de Anjou, y esa decisión fue la mecha que encendió un conflicto que se iba a luchar en dos frentes muy distintos. A nivel internacional, esto fue una auténtica guerra mundial de la época. La Gran Alianza, con Inglaterra y Austria a la cabeza, se formó para evitar lo que más temían, que los Borbones controlaran Francia y el Imperio Español, creando un superpoder que nadie podría parar. Las batallas se libraron por toda Europa, en los Países Bajos, en Italia, en los mares. Pero es que dentro de España el conflicto fue todavía más doloroso. Se convirtió en una guerra civil. La corona de Castilla en general se decantó por Felipe V y su modelo centralista, muy a la francesa. En cambio, los territorios de la corona de Aragón, o sea, Cataluña, Valencia, Aragón, apoyaron al archiduque Carlos. ¿Por qué? Pues porque veían en el modelo de los Habsburgo una garantía para mantener sus propias leyes, sus instituciones, lo que se conocía como sus fueros. Venga, pasemos a ver cómo acabó todo esto. El Tratado de Utrecht de 1713 fue el punto final. Y el quid de la cuestión es este. Felipe V fue reconocido como rey de España, sí, pero el precio fue altísimo. España perdió todos sus territorios europeos. Y fijaos en Gran Bretaña, se convirtió en la gran triunfadora de la guerra. Se quedó con enclaves estratégicos como Gibraltar y Menorca y con el valiosísimo Asiento de Negros, que era el monopolio del comercio de esclavos con la América española. Un nuevo orden mundial se había establecido. Con la guerra ya terminada y Felipe V bien asentado en el trono, empezaba la gigantesca tarea de reconstruir y, sobre todo, de reformar el reino. ¿Y cómo? Pues siguiendo el modelo absolutista de su Francia natal. Y la herramienta clave para esa reforma fue esta, los decretos de nueva planta. Básicamente, Felipe V aprovechó que los reinos de la Corona de Aragón habían luchado contra él para cargarse por completo sus fueros y sus instituciones. Fue, por así decirlo, como instalar un nuevo sistema operativo centralizado para todo el país, eliminando las divisiones antiguas y creando un Estado unificado bajo una única ley, la de Castilla. El proceso fue muy metódico. Primero se redibuja el mapa del país. Fuera virreinatos, ahora todos serían provincias. Luego se nombran intendentes, que eran funcionarios de confianza del rey, para asegurarse de que los impuestos y el gobierno se controlaban desde Madrid en cada rincón. Y finalmente se moderniza el gobierno central, creando una estructura de secretarios de despacho muy parecida a los ministros de hoy, que era mucho más eficaz que el viejo sistema de válidos o favoritos del rey. Si Felipe V puso los cimientos, el momento de máximo apogeo de este espíritu reformista llegó con su hijo, Carlos III. Su reinado es el mejor ejemplo que tenemos en España de lo que se conoce como despotismo ilustrado. Esta frase es que lo resume a la perfección. La idea era gobernar aplicando la razón, la ciencia, para mejorar la vida de la gente, fomentar la economía, la educación, las obras públicas, todo eso. Pero, y aquí está la clave, siempre desde arriba, desde el poder absoluto del rey, sin contar para nada con la participación o la opinión del pueblo. Y para que veamos las tensiones que esto podía crear, no hay mejor ejemplo que este. El ministro Esquilache, en su afán por modernizar Madrid y mejorar la seguridad, prohibió una prenda súper tradicional, la capa larga y el sombrero de ala ancha. Su argumento, que permitían a los delincuentes ocultar la cara y las armas con demasiada facilidad. La reacción fue explosiva.
Lo que para el gobierno era una simple medida de orden público, para muchísimos madrileños fue un ataque directo a sus costumbres, a su identidad. El resultado fue el famoso motín de Esquilache de 1766, una revuelta popular tan bestia que obligó al rey a echar a su ministro y a irse de la capital durante un tiempo. Esto demuestra la resistencia tan enorme que podían generar estas reformas impuestas desde el poder. A pesar de estas resistencias, está claro que el siglo de reformas de los Borbones tuvo un impacto real, medible, en la vida de la gente y en la estructura de todo el país. Y un dato que lo demuestra de forma contundente es este. La población española creció más de un 25% a lo largo del siglo. ¡Ojo, que no es poca cosa! ¿Y por qué? Pues principalmente porque se acabaron las grandes pestes, hubo algunas mejoras sanitarias y sobre todo se introdujeron nuevos cultivos como la patata y el maíz que mejoraron mucho la alimentación. Pero bueno, que nadie se engañe. A pesar de todas las reformas, la estructura social seguía siendo profundamente desigual. La sociedad estamental se mantuvo intacta. Una pequeña minoría privilegiada, nobleza y clero, no pagaba impuestos y era dueña de casi todo, mientras que la inmensa mayoría, el llamado tercer estado, soportaba toda la carga fiscal del reino. En la economía también hubo luces y sombras. Se impulsó la agricultura, sí, pero el gran problema, que era la propiedad de la tierra, no se solucionó. La industria creció, sobre todo, en la periferia, como la textil en Cataluña. Y un cambio que fue clave fue la liberalización del comercio con América. Esto acabó con el monopolio de Cádiz y permitió que otros puertos, como el de Barcelona, prosperaran una barbaridad. Entonces, después de todo un siglo de guerra y reformas, ¿cuál fue el resultado final? ¿Consiguieron de verdad los Borbones hacer que el reino renaciera? Venga, vamos a repasar los puntos clave. Se consolidó una nueva dinastía después de una guerra terrible, el país se unificó por dentro como nunca antes, se vivió un crecimiento de la población y de la economía muy notable y se intentó modernizar el país con las ideas de la Ilustración, aunque, como vimos, no siempre con éxito. España era, desde luego, un país muy distinto en 1800 de lo que había sido en 1700. Y cerramos con esta pregunta. El siglo XVIII sentó las bases de la España contemporánea, más centralizada, más unificada. Pero claro, todas estas reformas, impuestas desde un poder absoluto, crearon una estructura que muy pronto iba a ser puesta a prueba por la mayor tormenta política de la historia moderna, la Revolución Francesa y la invasión napoleónica. La cuestión de si esta nueva España estaba o no preparada para ese desafío es la que marcaría el comienzo de un nuevo y muy turbulento siglo.